Bienvenidos a Pensamiento Crítico en Ecuador TV, amigos televidentes. En el primer bloque tendremos a Karina Vance, ministra de Salud Pública, con quien vamos a hablar sobre este anuncio que se ha realizado de la subasta de medicamentos. Señora ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, en días pasados hubo una queja sobre esta subasta de la red de salud pública para la adquisición de medicamentos. Se decía de parte de una de las representantes o de uno de los representantes de que este mecanismo o este sistema estaría privilegiando básicamente la adquisición de medicamentos, pero a las transnacionales. ¿Cuál es la respuesta que tiene la señora ministra ante esta denuncia o inquietud que tienen los sectores de la farmacéutica nacional? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente el proceso de subasta inversa para nosotros es un proceso muy positivo. Lo que buscamos es cumplir con una disposición del pueblo ecuatoriano, un mandato del pueblo ecuatoriano por medio de la Constitución, que es que los medicamentos, en cuanto a medicamentos, los intereses de la salud pública siempre prevalecerán sobre los intereses económicos u otros intereses. Pero lo que la subasta inversa, lo que planteamos hacer con la subasta inversa, no es solamente el lograr acceder a medicamentos con el menor costo posible y cumpliendo los estándares internacionales de calidad. La subasta inversa en este año, lo que estamos organizando para la red pública integral de salud, es decir, abastecer al Ministerio de Salud Pública, IES, Fuerzas Armadas, Policía, a los proveedores públicos de salud. Tenemos 414 medicamentos para abastecernos 2 años, un presupuesto aproximado de 455 millones y alrededor de 100 millones de disminución del precio referencial o el costo, el gasto que realizó el Estado en la subasta inversa anterior. Yo he escuchado algunas de las quejas que han tenido algunos representantes de las farmacéuticas nacionales y debo decir que si bien nosotros no estamos planteando hacer una ronda exclusiva de compra de medicamentos a los productores nacionales, estamos planteando el incorporar preferencias para los productores nacionales como lo hacen el resto de países o la mayoría de países de la región y del mundo. Nosotros tuvimos la experiencia en el 2011 con una ronda exclusiva para la industria nacional. Desafortunadamente el 60% o más del 60% de los medicamentos se adjudicaron a través de una negociación directa, es decir, no hubo más de un proveedor que hizo un proveedor una nacional. oferta. Un proveedor nacional que hizo una oferta, habiendo otros proveedores que tenían o que vendían el medicamento regularmente. Entonces, la ronda exclusiva que hubo en el 2011, vimos que limitó mucho la participación de productores nacionales también e internacionales. Déjeme entender y comprender bien esto, señora ministra. Es decir, el año pasado hubo una subasta exclusiva. En el 2011. En el 2011. Esa fue la subasta anterior. Una subasta exclusiva donde podían participar los farmacéuticos nacionales. Así es. Y de esos solo se presentó uno. Eso me está diciendo. En 60% de los casos. Básicamente fueron 350 medicamentos. De esos 350 medicamentos que se adjudicaron en la subasta inversa, el 60% no hubo una subasta. Lo que buscamos con una subasta inversa es establecer un precio referencial y lograr que haya competencia entre proveedores para poder bajar el precio y que el Estado ecuatoriano, que no es otra cosa que la sociedad en su conjunto, se beneficie de un ahorro sustancial. Así es. Y en el 60% de los casos no hubo una subasta, hubo una adjudicación directa, una negociación directa con un único proveedor. Pero ese único proveedor podía satisfacer la demanda de todos, o ese único proveedor hace el fronting, es decir, da la cara y el resto está atrás de él para poder asegurar ciertos precios. Los proveedores que ganaron son los que han estado realizando la venta, digamos, al Ministerio de Salud Pública, al IES, a las otras instancias. Es decir, no hemos tenido mayores problemas en el proceso ya de abastecimiento de medicamentos. Pero sin duda es de preguntarse qué tan positivo es tener una subasta inversa donde en la mayoría de los casos no se da una subasta. Lo que nosotros estamos planteando y estamos trabajando con el Ministerio de Industrias, porque también tenemos el interés de fomentar la industria nacional, de fomentar la producción nacional. Pero hay que preguntarse entonces
con el proceso de subasta inversa en el 2011, habiendo habido 350 medicamentos que se adjudicaron a través de la subasta inversa, cómo ha crecido el valor agregado ecuatoriano, cómo ha crecido la producción. Y vemos que hay avances todavía limitados, que hay que trabajar más. Nosotros queremos generar mayor producción en el país, queremos generar mayor valor agregado, mayor empleo desde la industria farmacéutica. Esos son temas positivos. Pero ese no era el objetivo también de haber constituido y creado Infarma casualmente para que haya mayor producción, mayor valor agregado, e incluso ahí en ese momento se decía Infarma va a competir con las farmacéuticas nacionales. Infarma es sería una productora pública, es decir, una empresa pública que realiza sí la producción, y en este momento estamos realizando procesos también de compra de medicamentos a través de Infarma, pero en la subasta inversa no participó Infarma. En la subasta inversa del año 2011 participaron solamente los nacionales, los privados. Hay que preguntarse, a partir del 2011, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha crecido la industria nacional? ¿Cuál ha sido el crecimiento en el valor agregado ecuatoriano? Ha sido mínimo, muy marginal. Entonces, nosotros queremos fomentar la industria nacional, la producción nacional. Es un tema importantísimo para el país, para la soberanía del país. Pero tenemos que hacerlo con mecanismos que funcionen. Nosotros estamos planteando un mecanismo de preferencias para los productores nacionales que presenten un valor agregado ecuatoriano importante, donde tengan hasta un 15, un 20% de preferencias en cuanto a los precios que puedan ofertar productores que no tengan ese valor agregado o productores internacionales. Le doy un ejemplo. Si es que participa una compañía internacional y nos vende un medicamento a 10 centavos, ¿no? Si es que nosotros tenemos estas preferencias, una industria nacional, una empresa nacional que tenga un valor agregado ecuatoriano, que tenga una producción nacional, que tenga una cantidad de empleo a ecuatorianos y ecuatorianas importantes, podrá ofertarnos hasta un 15 o un 20% más de lo que oferta el internacional. Ahora, y será adjudicado el medicamento. El tema es cómo establecemos los parámetros de valor agregado nacional, es decir, porque eso puede ser muy subjetivo, es decir, supongo yo que debe haber una tabla. Las propias compañías reportan al SRI permanentemente el valor agregado ecuatoriano que presentan. Entonces nosotros tenemos acceso a esa información, pero hay otros componentes que nos interesan también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si es que una industria tiene un valor agregado ecuatoriano, un VAE muy bajo, pero genera empleo para ecuatorianos y ecuatorianas, eso es algo que también estamos incluyendo en el mecanismo de preferencias, porque es algo importante, la generación de empleo en nuestro país. Pero lo que estamos viendo es que realmente, como industria, en general, el VAE es bajo, y el crecimiento a partir del 2011 con la ronda exclusiva ha sido muy bajo. Establecemos un mecanismo de preferencias para que puedan tener preferencia a la industria nacional, pero donde haya competencia y podamos lograr los mejores precios para el Ministerio de Salud Pública, para la red pública y por ende para el pueblo ecuatoriano. Vamos a la subasta actual. No conozco pues el tema de las preferencias de forma exacta, ni mucho menos, ni soy un experto en la industria farmacéutica nacional, pero pregunto, las transnacionales que tienen una fortaleza patrimonial y pueden tener economía de escalas bastante consolidadas, ¿no van a tener muchas más ventajas que las farmacéuticas nacionales, aunque usted ya ha mencionado cuáles podrían ser las debilidades de las farmacéuticas nacionales en términos de que no ha habido inversión, no ha incrementado producción y que no hay valor agregado nacional? O sea, es importante dar la preferencia, como digo, para fomentar la producción nacional. Pero compensa esa economía de escala que es poderosa para las transnacionales. Pero además tomemos en cuenta lo que dice la Constitución de nuestra República, y es que tienen que prevalecer los intereses de salud pública. Es decir, si es que yo tengo una industria nacional que no puede en absoluto competir con una industria internacional o con una empresa internacional, me ofrece a 200% el valor de lo que me están ofreciendo la industria internacional, ¿qué prevalece? ¿Prevalece el que le favorezcamos a la industria nacional o el que la población acceda al medicamento? El bien mayor. Debe favorecerse siempre el acceso al medicamento, pero debe también considerarse la producción nacional, y por eso el mecanismo de preferencias. Es un tema del cuento de nunca acabar con las farmacéuticas nacionales, es decir, ellos siempre tienen una posición y tienen un reclamo sobre esto. ¿No hay un acercamiento entre salud pública, Ministerio de Industria y Productividad, para de una vez por todas poner unas reglas claras del juego y decir, a ver, señores,
transnacionales, ustedes tienen un horizonte de tiempo para invertir, para agregar valor nacional, etcétera, etcétera, y bajo esas condiciones, pues nosotros estamos dispuestos también a apoyarlos. Es decir, ¿no ha habido eso? No, sí, ha habido un trabajo importante por parte del Ministerio de Industrias en cuanto a fomentar la producción nacional, pero tiene que haber una respuesta también contundente por parte de la propia industria. En cuanto ya específicamente a la subasta inversa, nosotros hemos realizado un trabajo con el Servicio de Contratación Pública, con Sercop, que estaría a cargo de la subasta inversa de los distintos procesos, y ellos han realizado ya varias reuniones con la industria nacional para poder socializar los mecanismos que se están planteando, socializar los tiempos y lograr una amplia participación de los productores nacionales, pero amplia de verdad. Es decir, no queremos una subasta como se dio en el año 2011, donde el 60% de los procesos se adjudican directamente porque no participan los proveedores. Y uno se comienza a preguntar por qué sucedió una cosa así y cómo lograr que haya una amplia participación, una verdadera competencia entre las distintas empresas y cómo reducir los costos para poder acceder a más medicamentos para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el presupuesto referencial de esta subasta, señor ministro? Para la subasta son 455 millones, son 414 medicamentos. Tenemos otros mecanismos de compra. Nosotros, por ejemplo, también hay medicamentos que se compran a nivel regional a través del fondo rotatorio, es decir, a través de la Organización Panamericana de la Salud, y baja con mucho economías más de escala, etcétera. Y ahí sí los precios son tan bajos que realmente todos los países de la región acceden mediante ese fondo. Pero para la subasta inversa son 455 millones y estimamos un ahorro de alrededor de 100 millones de millones. dólares. Sí. Ya, ese es el precio de partida. Ese es el precio tope. Referencial, sí, tope. Es decir, la idea es que entren a competir, por eso se llama subasta inversa. De estos 455, yo ofrezco 300, los otros serán 350, y esa es la ventaja de la competencia. Así es. Para que el público entienda los beneficios de la subasta inversa. Así es. O sea, hay dos cosas. El precio referencial, ¿cómo lo estableces? Haciendo un análisis de mercado, los mejores precios que hemos tenido como ministerio, como IES, en el mercado privado también. Entonces el precio referencial de por sí ya es un reflejo sobre encontrar los mejores precios. Porque yo no voy a poner un precio referencial con los precios más altos, voy a ponerlo con los precios más bajos. Claro. Y sobre ese precio referencial, que es el tope, es el techo, habrá una subasta, una competencia para lograr un menor precio y un mayor acceso a medicamentos. ¿Cuándo se cierra ya esta subasta inversa? Es decir, ¿ya cuándo se reciben las ofertas y sabremos cuál fue el ahorro realmente? Bueno, nosotros comenzamos el proceso ya, tenemos realmente un avance importante en términos de referencia, el mecanismo, por ejemplo. Escuchaba, ¿no?, de una queja también que decían que no vamos a pedir registro sanitario. Claro que se pide el registro sanitario de los medicamentos, nosotros tenemos que garantizar la calidad. Lo que no vamos a hacer es hacer la revisión documental de todas las personas que están participando, sino tener un juramento, una notificación diciendo nosotros cumplimos con los estándares. El momento de adjudicar, chequeamos de la documentación y verificamos que tenga el registro sanitario y tal. Los que no cumplan con el registro sanitario una vez adjudicado, y van los que van en la lista inmediatamente. Y hasta se podría establecer que sea un contratista incumplido. Eso es algo que estamos nosotros analizando. Pero la idea es el mejor precio, con calidad en los medicamentos y con competencia. Además, por parte de los la proveedores. violación a una declaración juramentada tiene una responsabilidad de carácter legal, o sea que ahí se está cubriendo. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con Pensamiento Crítico y, por cierto, este es un tema de nunca acabar. Es hora ya de que también el sector farmacéutico nacional se ponga las pilas. Se ponga las pilas y salga de su zona de confort, porque mucha palabra y realmente hasta ahora no se entiende exactamente hacia dónde quieren ir. Nosotros continuamos en Pensamiento Crítico.